Podemos dar inicio ya, ingeniero, por favor, a las... Bien, muy buenas tardes con todos los participantes y pues sean bienvenidos a Centro de Actualización y Especialización Profesional. Eh, Mi nombre es Raúl Laime, soy ingeniero agrónomo y hoy día vamos a desarrollar el curso de diseño y manejo de jardines. Y pues este curso eh, ya prácticamente pues estamos tocando ya los módulos que faltan, ¿no? En los anteriores hemos tocado lo que es el manejo, ¿no? De lo que son plantas ornamentales y flores. En este caso vamos a tratar específicamente de jardinería y como entenderán, pues tenemos una decena de flores, ya, especies que se utilizan pues para la jardinería. Entonces, eh, tenemos que tener claro qué es jardinería, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues la jardinería pues es una actividad que combina el arte, ¿ya? Combina el arte y la ciencia. ¿No? ¿Para qué? No, para cultivar y mantener plantas de espacios al aire libre o interiores. ¿No es cierto? O sea, mayormente cuando vamos a hablar de lo que es la jardinería, va a estar bastante influenciado en esta parte lo que son los arquitectos. ¿No? ¿Por qué? Porque son los que diseñan, ¿no? Espacios no al aire libre o también en espacios de interiores, o sea, de edificios, ¿no? Construcciones que pues tiene sus jardines, ¿no? Sus parques. Por lo tanto, aquí, o sea, vamos a hablar de jardinería. Ya, entonces, puede ser, ¿no? Como un como hobby, o sea, una actividad de hobby. De ¿no? Para alguien que le gusta las flores, cultivar y todo aquello, también es una actividad terapéutica, ¿ya? O sea, ya que tiene aromas, ¿no? Libera alcohol, ¿ya? Y eso es lo que no, lo que produce esa aroma, esa esencia natural de las plantas y bastante agradable, lo cual es buenísimo para tratarlo como este estrés, entre otras. Por lo tanto, aparte de, digamos, de lo que te puede ayudar como una terapia, ¿no? Digamos, entre el estrés. También con las actividades que uno puede realizar, va a ser como una terapia, ya que vas a tener o vamos a tener directo o contacto con las plantas y con con la misma tierra. Así es. O también no es una forma de embellecer el entorno, ya que la jardinería pues ofrece múltiples beneficios tanto para la salud física como mental, definitivamente. Ok, entonces eso sería en breves palabras pues lo que es la jardinería. Ahora vayamos a los principios, ¿ya? Ya que vamos a hablar del diseño, primero pues tenemos que conocer cuáles son los principios del diseño, ¿ya? Eso es importantísimo, ¿ya? ¿Cuáles son los principios de diseño de jardines? Primero, tenemos primer principio, lo que es la unidad. Por lo tanto, pues la unidad es el principio que asegura pues que todos los elementos del jardín se integren en un conjunto armonioso. Por lo tanto, para lograrla, pues tenemos que emplear plantas, materiales y estructuras que sigan un estilo o tema coherente. Así es. Además, no la repetición de elementos como colores o formas y el uso de materiales similares ayudan también pues a mantener esta cohesión. Ya, así es. Otro principio es el equilibrio. Y el equilibrio pues crea una sensación de estabilidad visual en el jardín. Puede ser de dos tipos. Puede ser simétrico o asimétrico. Los simétricos son pues elementos que se organizan de manera idéntica a ambos lados, ¿no? De un eje central que es bastante útil en jardines formales, mientras que el asimétrico es la exposición y es menos rígida, ¿no? Usando distintas formas, tamaños y colores, pero manteniendo un equilibrio visual, ¿no? Que es común en jardines naturales
o también en jardines informales. Así es. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tendríamos los dos principios. Ahora vayamos al tercer principio, lo que es la proporción y escala. Por lo tanto, la proporción pues se refiere a la relación del tamaño entre los elementos del jardín, como las plantas, muebles y estructuras, ¿no? Para que se vean bien juntos y con el entorno, ¿no es cierto? Por lo tanto, la escala pues se ajusta al espacio disponible y a la altura de los elementos. Entonces, en jardines pequeños, pues se eligen plantas y decoraciones más compactas, mientras que en espacios amplios, pues se pueden integrar árboles grandes o estructuras, definitivamente. Pues tendríamos lo que es la armonía y contraste. Pues la armonía es la relación entre elementos que tienen características comunes, como el color, la textura o forma. ¿Ya? Y esto pues crea una atmósfera relajante y continua, definitivamente. El contraste pues añade prácticamente pues lo que es el interés visual mediante la combinación de elementos opuestos, como las plantas de diferentes colores o texturas. El contraste puede usarse en zonas específicas para resaltar ciertas áreas o puntos ¿no? focales. ¿Ok? Muy bien. Pues tenemos otro principio, lo que es el ritmo y movimiento. Entonces, el ritmo prácticamente pues se logra mediante la repetición de ciertos elementos como arbustos, ya es un ejemplo, podría ser arbustos, o también podría ser flores de un mismo color. Así pues creando un flujo visual en el jardín. Otro es el movimiento. Por lo tanto, pues, igual se incorpora, pues, al seleccionar plantas, ya plantas con hojas móviles, por el viento, o al incluir elementos como fuentes o caminos curvos que guían la vista y la circulación. Eso es. Otro principio, punto focal. ¿Cómo es eso? Pues un punto focal es el elemento llamativo, ¿no? que atrae la atención, como puede ser una estatua, ¿ya? O una fuente. También puede ser un árbol especial. En este caso, como punto focal, podría ser el árbol de quina, ¿no es cierto? En un jardín. ¿Por qué? Porque el árbol de quina es representativo, ¿no? De Perú, ¿por qué no decirlo? Porque tenemos, ¿no es cierto? El árbol tenemos en nuestro escudo. Tal vez muchos no lo sabíamos. Ahí está la quina. Y tiene su historia, lo que es el árbol de quina. ¿Ya? Entonces, eso podría ser un punto focal, un árbol especial. ¿Por qué? Porque representa a Perú, podría ser, ¿no? O un grupo de plantas coloridas también. ¿Ya? Entonces, un buen diseño de jardín, pues usa estos puntos focales para dirigir la mirada y crear interés visual, ¿no? ¿no? A los espectadores, en este caso, ¿no? A las personas, definitivamente. Y también hablemos de textura y color, que es otro principio. Eh, y cuando hablamos de textura, pues nos referimos pues a lo que es la sensación visual, ¿ya? La sensación visual o la sensación del táctil de las plantas y las materias, ¿no? Que puede ser suave, así es, así como podemos ver en la fotografía, puede ser rugosa, fina o gruesa, o sea, va a depender, así como podemos ver, ¿no? O sea, tenemos un suave, ¿no? En la fotografía podemos visualizar, ¿no es cierto? ¿Ya? Un diseño, este, prácticamente la textura suave en los bordes, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿ya? En los bordes tenemos textura suave, después tenemos ya gruesa, ¿no? En los medios, si nos damos cuenta. Entonces, un diseño no es que así nomás se ha plantado, ¿no? Al azar, no, no, no. Siempre se ha tenido para estas plantaciones que en la fotografía podemos visualizar nosotros, se ha considerado los principios de diseño de jardines. ¿Ya? Entonces, combinar texturas, pues añade lo que es la riqueza y profundidad al jardín, definitivamente. Otro, el color. El color también es fundamental en el diseño.
y pues se usa para crear sensaciones como tonos cálidos, que puede ser rojos o naranjas, ¿no? Y llaman la atención, mientras que tonos fríos como azules verdes no generan la calma, ¿no es cierto? O sea, tiene también una importancia el tema de colores. Ya son llamativos los rojos y naranjas, ¿ya? Entonces, mientras que los tonos fríos como azules o verdes generan la calma. Entonces, por ahí hablábamos, ¿no? De salud mental, ¿no es cierto? Ya, entonces el color pues se organiza en esquemas como puede ser monocromático, análogo o complementario, ¿no? Para un efecto visual armónico, ¿ya? Así es. Tenemos funcionalidad, ¿no? Otro elemento, funcionalidad. Por lo tanto, pues además de la estética, pues un jardín debe ser funcional, o sea, debe tener una funcionalidad. Pues esto incluye planificar espacios para diversas actividades como descanso, claro que sí. También es una área de juego, o cultivo, ¿ya? Y pues asegurar lo que es la accesibilidad, ¿no es cierto? Aquí, por decir, en esta fotografía podemos ver una accesibilidad, o sea, un acceso, ¿no? Para realizar las labores y todo aquello. Está con gras, ¿no es cierto? Ya, con una gramínea para poder acceder al jardín, ¿ya? Son como caminos. Y los mismos caminos, áreas de descanso y zonas de sombra o sol deben estar dispuestos, obviamente dispuestos, ¿no? De manera que faciliten el uso del jardín. Eso es, ¿ya? Muy bien, entonces serían los 8 principios de diseño de jardines que hay que tener en cuenta, ¿no? Para hacer el diseño. Y ahora, una vez que tengamos, los principios del diseño de jardines, también tenemos que conocer, ¿no? Eh, cuáles son los factores a considerar en la selección de plantas, ¿cierto? O sea, nuestro diseño va a estar relacionado, ¿no? Teniendo en cuenta nuestros principios de diseño, vamos a seleccionar las plantas apropiadas. Y para ello tenemos que considerar ciertos factores. Y aquí tenemos los factores siguientes. Primero, tenemos clima y zona de resistencia, lo más importante, el factor. Entonces, clima y zona de resistencia va a ser un factor importantísimo. Y entonces, pues las plantas eh, tienen que ser adecuadas, ¿no? Para el clima local, que puede ser dependiendo del contexto, ¿no? Puede ser tropical, templado, árido, frío, entre otras. Y cada planta pues tiene una temperatura y humedad y requerimientos específicos para prosperar. Eso hay que también tener en cuenta de que cada especie tenemos que trabajarlo con un guía, al menos con una ficha técnica donde nos indique pues requerimientos edafoclimáticos de cada especie. Ciertas especies pues no se tiene, digamos, un estudio claro de ciertas especies, pero la mayoría tiene. Por lo tanto, eh, tenemos que trabajar con eso, ¿no? Ahora, pero ¿por qué no hablamos de este tema? Porque son les decía, cientos de especies, por lo tanto nos pasaríamos, ¿no? Caracterizando cada especie, o sea, es bastante. Entonces, eh, lo que les decía, ¿no? Hay que prácticamente conocer su requerimiento específico de cada especie. Ya así es. Otro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de factores que tenemos que tener en cuenta. Otro, las zonas de resistencia al frío. Por ejemplo, como las zonas de USDA, ¿no? Indican que las plantas son aptas para soportar las temperaturas mínimas en la región. Y esto es fundamental, ¿no? Para evitar que las plantas se congelen o crezcan adecuadamente, definitivamente. Ya, y otro factor es el tipo de suelo, ya como la composición, ya. Entonces, pues las plantas requieren suelos con diferentes composiciones de arcilla, arena y limo. Por lo tanto, es fundamental conocer la textura y la estructura del suelo, ¿ya? Así es. Ahí hablemos pues de lo que es de la porosidad del suelo, el compacto, ¿no es cierto?
y lo que es arenoso, o sea, el porcentaje de estas. ¿Para qué, no? Para elegir qué plantas se adaptan mejor a este tipo de suelo. Por otro lado, está también el pH. Por lo tanto, pues es clave mencionar que el pH pues afecta la disponibilidad de nutrientes en el suelo. Y algunas plantas prefieren suelos ácidos, mientras que otras necesitan suelos alcalinos o neutros. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar una prueba de pH, ¿no? Lo cual nos va a ayudar a seleccionar las plantas más adecuadas. Igual cada especie también tiene su requerimiento de pH adecuado, ¿ya? Así es. Y otro factor es el drenaje. Entonces, pues si el suelo, digamos, retiene demasiado agua o drena demasiado rápido, pues es necesario ajustar las condiciones del suelo o elegir plantas que toleran a esas condiciones. O sea, plantas que toleran demasiado humedad o plantas que tal vez toleran demasiado eh, o lo que es sequía prolongadas. Ya eso es. Muy bien. ¿Ok? Y ahora tenemos otro factor, lo que es la exposición solar, que esto también es importantísimo, ¿ya? Entonces, vamos a tener algunas plantas que necesitan bastante sol y otras que no necesitan mucho. Por lo tanto, vamos a tener plantas que requieren mucho sol para crecer bien, mientras que otras prefieren sombra parcial o sombra total, ¿ya? Y otras vamos a tener, ¿no? Como les decía, tolerancia a la sombra. Entonces, estas plantas van a tolerar la sombra, ¿ya? Y son ideales, ¿no? Para áreas del jardín con poca luz o lo que es luz solar directa, o sea, mayormente para diseño de interiores. O puede ser también como debajo de árboles o en áreas norteñas. Y hay que tener en cuenta, pues, lo que es la cantidad de horas de sol directo que recibe el jardín a lo largo del día, ¿ya? Así es. Otro, requerimientos de agua. Vamos a tener plantas de bajo riego y plantas que requieren más agua. Entonces, si estamos en zona árida, eh, ¿no? El jardín pues necesita poca agua, ¿no? Entonces tenemos que elegir plantas adaptadas a la sequía, ¿no es cierto? En zona árida, o sea, mismo drenaje es más rápido, drena rápido. Entonces podemos elegir plantas como las suculentas, cactus y algunas hierbas, ¿no es cierto? Que se adaptan muy bien a estas zonas áridas. Ahora, también tenemos plantas que requieren más agua, ¿no? Entonces, para jardines en zonas más húmedas o aquellos con un sistema de riego eficiente, ¿no? Podemos optar pues por las plantas que necesitan más agua, ¿ya? Y pues tenemos que elegir plantas con necesidades de riego similares para facilitar su mantenimiento. Eso es. Ya, entonces ahí tendríamos ya cuatro factores que hay que tener en cuenta. Otro factor es el tamaño de crecimiento. Por lo tanto, pues tenemos que asegurarnos de seleccionar plantas con un tamaño adecuado para el espacio disponible. Y algunas plantas pues pueden crecer mucho en altura o anchura, por lo que es importante tener en cuenta su tamaño final y sus hábitos de crecimiento. Y si el espacio es pequeño, pues hay que optar por plantas compactas o que crezcan en altura más que en extensión. ¿Ya? Así es. Otro factor, estilo y estética. Igualmente, pues tenemos que elegir plantas que completen el estilo del jardín, ¿no? Del jardín que estamos trabajando, ya sea formal o informal, moderno o tropical, etcétera. Entonces, algunas plantas como los arbustos de forma redonda, ¿no es cierto? Son ideales para jardines formales, mientras que las plantas de follaje largo o de flores coloridas son perfectas, ¿no? Para jardines más naturales o relajados. Entonces, el uso de colores, texturas y formas, o sea, lo que hemos visto en los principios para el diseño, pues debe ser coherente con el diseño general del espacio, ¿ya?
Eso es. Otro factor, más que factor, ya como un tema de mantenimiento, eh, pues igual tenemos que considerar que el nivel de mantenimiento es requerido para cada planta, ¿no? Algunas especies pues necesitan poda regular, ¿ya? La fertilización. Además, lo que es el control de plagas más seguido, ¿no? Mientras que otras son de bajo mantenimiento, o sea, no necesitan mucho el tema de mantenimiento. Entonces, si queremos un jardín que quiera menos tiempo y esfuerzo, entonces tenemos que optar por plantas resistentes, ¿no es cierto?, a lo que es a la fertilización, control de plagas, el riego, entre otras, como plantas que son autóctonas y adaptadas a la clima, ¿no? De nuestra área, de nuestra zona, de nuestro contexto. Eso es. Otro, compatibilidad de lo que es la sucesión de flores. Pues algunas plantas pueden ser invasoras o puede competir por nutrientes, ¿ya? Aparte de nutrientes, también por el agua y luz, por lo que es necesario agrupar plantas que se complementen entre sí, ¿ya? Así es. Después tenemos época de floración. Si queremos un jardín florido durante todo el año, ¿no? Tenemos que seleccionar plantas que florezcan en diferentes épocas, ¿ya? Lo que asegura pues que siempre tengamos algo de flor en nuestro jardín. ¿Te das cuenta? Entonces, eso también tenemos que considerarlo como un factor, ¿no? Para la selección de las plantas. Y aquí tenemos ejemplos de plantas según las condiciones, ¿ya? Porque, de hecho, ya deseaban esto, ¿no? Algunos ejemplos, y aquí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, para suelos arcillosos, es buenísimo lo que son los helechos, álamos y lavandas, ¿ya? Para suelos arcillosos, se adaptan muy bien. Después tenemos para suelos arenosos. Ahí están las plantas como geranios, margaritas y lavanda. Para sombra parcial está hosta, helechos, lo que azalias y camelias, ya para sombra parcial. Para sol pleno, ahí están girasoles, lavanda, romero, geranios, ya que necesitan una buena iluminación. Aquí tenemos las plantas resistentes a la sequía, como cactus, suculentas, lavanda y agaves. Y también tenemos las plantas que requieren humedad, como aquí tenemos, ¿no? Lo que es nenúfares, ¿ya? Nenúfares, lirios de agua y hortensias. Ya ahí tenemos. Estas son. Ya son flores que crecen o sea, en agua prácticamente. Ya están suculentos. Ahí tenemos también a álamos y así. Ya, entonces, son ejemplos, ¿no? De plantas según las condiciones que podemos prácticamente seleccionar, ¿no? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y ahora pasemos a lo que es la planificación del diseño del jardín. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo primero, para el diseño lo que tenemos que hacer es la evaluación del espacio. Por lo tanto, viene la parte de medición del área. Por lo tanto, pues tenemos que medir el espacio disponible para optar una idea precisa de la superficie que vamos a tener para trabajar. Entonces, esto incluye la forma del terreno. Puede ser rectangular, irregular, entre otras, ¿no? Puede tener muchas formas, pero lo que hay que tener son las dimensiones exactas, ¿ya? Así es. Otro, zona de luz y sombra. Por lo tanto, eh, no tenemos que observar, ¿no? Las áreas que reciben más o menos luz solar a lo largo del día. Y este es un factor crucial, pues, para elegir las plantas adecuadas, ya que algunas, pues, prefieren el sol directo, mientras que otras requieren sombra parcial o total. Creo que ya hemos mencionado, ¿no? En el ejemplo cuáles son esas especies. ¿Ya? Así es. Después tenemos accesos y caminos.
Igualmente, tenemos que identificar entradas, salidas, recorridos frecuentes para determinar cómo debe organizarse el espacio para una circulación fluida en nuestro jardín. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien. Después viene la parte de determinación del estilo y tema. ¿Ya? La parte de determinación de estilo y tema. Entonces, el estilo del jardín debe reflejar, ¿no? Obviamente los gustos personales del interesado, ¿no? En este caso, puede ser una empresa, puede ser una, digamos, una zona residencial o algo personal, qué sé yo. Entonces, eso tiene que reflejar, ¿no? Y el entorno donde se va a ubicar. Y aquí tenemos algunos ejemplos de estilos que incluyen. Tenemos el jardín formal, jardín natural, jardín mediterráneo, jardín de estilo japonés, jardín tropical. Y de hecho, se preguntaban, ¿no? ¿Cómo es eso de jardín formal y todo aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque, de hecho, no, tal vez no conocemos, ¿no? Entonces, vamos a detallar cada una, ¿no? De los estilos de... Entonces, ¿no? Tenemos jardín formal. Eh, Jardín formal es organizado, ya hay que tener en cuenta estas características. Jardín formal, como su nombre mismo dice, es organizado, simétrico y con estructuras geométricas, así como podemos ver en la fotografía. Después tenemos jardín natural o informal. Son menos estructurados, ya se puede adaptar al lugar, espacios áreas que están vacías, ¿no? Ya que sobran en el patio, qué sé yo, en un jardín informal, ¿no? Es menos estructurado, con plantas que imitan el diseño natural, ¿ya? Eso es. Y tenemos también jardín mediterráneo, que son con plantas resistentes a la sequía, como lavanda, olivos y palmas. Así es. Tenemos jardín de estilo japonés, ya con elementos como el agua, las piedras, y la simplicidad. Y tenemos otro estilo de jardín, lo que es jardín tropical, ¿no? Con plantas exuberantes, como helechos, palmas y flores vibrantes. Ahí está. Entonces ahí tenemos los 5 estilos de jardines que podemos determinar, ¿no? O elegir como un estilo, un tema para tener nuestro jardín. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos lo que es la definición de funciones y zonas de jardín, ¿ya? Entonces, igual aquí tenemos que, ¿no? Planificar área de descanso, jardín de flores o huerto, jardín de agua, caminos y acceso, igual zona para niños o mascotas. Entonces, el área de descanso, como entenderán, pues es un lugar cómodo con sillas, bancos o una pérgola donde podamos disfrutar del jardín, ¿no es cierto? Eso es. El jardín de flores o huerto, igual, ¿no? Podemos incorporar un huerto donde tenemos que asegurarnos de que esté pues en una área que reciba suficiente sol, ¿ya? Así es. Además, hay que establecer una zona con una fuente o estanque que pueda añadir un punto focal atractivo y tranquilo, ¿ya? Así es. Por otro lado, los caminos también deben estar estratégicamente ubicados, ¿no? Para guiar a las personas a través del jardín. Pueden ser de piedra, puede ser grava o madera, ¿no? Dependiendo del estilo. Y de hecho, pues también tenemos que considerar, ¿no? Zona para niños o mascotas, que es importante, ¿no? Considerar estas áreas de juego eh, y tienen que estar seguras y accesibles, ¿no? Esta zona para niños o mascotas. ¿Ok? Y después tenemos el diseño de la exposición de las plantas. Entonces, vamos a tener agrupación de plantas, donde tenemos que tener en cuenta, ¿no? También altura y escala y color y textura. Por lo tanto, eh,
En este diseño, pues tenemos que agrupar las plantas según sus necesidades de luz, agua y suelo. Así es, para que el manejo sea más fácil, accesible. Entonces, las plantas que requieren poco cuidado y riego también pueden ir en una zona. ¿Por qué? Porque, como les decía, para hacer un mantenimiento, eh, digamos, en grupal, ¿no? Mientras que las que necesitan más atención, igual pueden ir o pueden estar en otra área, ¿ya? Así para que nos facilite el manejo. Otro, altura y escala. Igual, pues hay que colocar las plantas más altas hacia el fondo y a las más pequeñas hacia el frente, ¿ya? Y esto permite pues una visualización clara y una mejor distribución de la luz, definitivamente. ¿Ok? Y otro, color y textura. Igual, hay que combinar pues diferentes colores de flores, obviamente, y texturas de hojas para crear contraste y armonía. Y también podemos considerar, ¿no?, el uso de plantas perennes, plantas anuales o arbustos para diferentes épocas del año. O sea que el jardín se mantenga siempre atractivo, ¿no? Eso es. Y después tenemos lo que es la incorporación de elementos estructurales, como pérgolas, enrejados y vallas, estatuas y fuentes, mobiliario de jardín y iluminación. Por lo tanto, pues tenemos que añadir verticalidad, ¿no?, y estructura al jardín, ¿no?, proporcionando soporte para las plantas trepadoras, obviamente, y creando áreas de sombra. Otro, las estatuas, que también son excelentes, ¿no?, para crear puntos focales en el diseño, ¿no?, aportando elegancia y calma. Así es. Igual, este mobiliario del jardín. Igual, de la misma manera, tenemos que seleccionar muebles que complementen el estilo del jardín, que sean funcionales, ¿no? Como sillas, bancos, mesas. Por otro lado, la iluminación es adecuada, ¿no? Lo cual pues resalta las características del jardín por la noche y mejora la seguridad. Entonces, lo que tenemos que hacer es usar luces suaves en caminos, cerca de áreas de descanso y en puntos focales. Esto da vida, bastante vida a la jardín, lo que es la iluminación. Ya, estos son prácticamente incorporación de elementos estructurales, definitivamente. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos lo que es la consideración de la sostenibilidad. Para ello, tenemos que seleccionar plantas autóctonas, uso de materiales sostenibles y realizar un riego eficiente. Entonces, tenemos que elegir plantas que sean nativas de nuestra región, ¿no es cierto? Que puede reducir la necesidad de riego y mantenimiento, además, ¿no?, de atraer fauna local. Por otro lado, también tenemos que optar por materiales reciclados o ecológicos para caminos, para las estructuras y mobiliario, ¿ya? Lo cual también hace que sea sostenible, ¿no? Otro, hay que considerar sistemas de riego por goteo o por aspersiones automáticos, obviamente, para reducir el consumo de agua y garantizar que las plantas reciban la cantidad adecuada de agua. Otro que hay que tener en consideración es el presupuesto de costo, no costos de instalación y mantenimiento. Igualmente, pues tenemos que trabajar con nuestro costo, ¿ya? Presupuesto, ¿no? Donde tenemos que calcular nuestros costos de las plantas, ¿no? Cada especie tiene su costo ¿no?, de requerimiento, materiales, herramientas y cualquier mano de obra necesaria. Pues esto nos va a ayudar a ajustar el diseño según nuestro presupuesto. Por otro lado, pues algunos jardines requieren más cuidado que otros, por lo que es importante también considerar el costo y esfuerzo de mantenimiento a largo plazo, obviamente del jardín, ¿no? Cuánto más o menos va a ser nuestro costo en mantenimiento. ¿Ya? Eso es. ¿Ok? En la misma planificación también hablemos de lo que es la creación de un plan visual. Puede ser boceto plano o plantillas. Entonces, que una vez que ya
hemos considerado, ¿no? Todos los aspectos anteriores, pues tenemos que contar con un plano detallado del jardín. Ya tenemos que dibujar, ¿no? Un plano detallado del jardín. ¿Cómo va a ser? ¿Ya? Y esto, pues, será a mano o mediante herramientas digitales de diseño de jardines. Se puede utilizar AutoCAD, ¿no? Y entre otras. Y este plano, pues, debe incluir la exposición de plantas, caminos, estructuras y elementos decorativos. Así es. Igual, eh, plantillas, o sea, para creación de un plan visual también podemos usar plantillas o software de diseño que permita visualizar cómo se vería, ¿no? Cómo se verían las plantas en el espacio real. Por ejemplo, se puede trabajar en lo que es modelar, ¿no? En un software donde que podemos ya visualizar, ¿no? Algo como prácticamente en 3D de nuestro diseño, si lo trabajamos, o sea, con software, ¿no es cierto? Y está luego lo que es la implementación del diseño. Entonces, eh, tenemos que comenzar, ¿no? Con los elementos estructurales como caminos, pérgolas y cercas en nuestro diseño. Y luego ya vendría pues la planta de especies de mayor tamaño y finalmente agregamos pues las plantas de menor tamaño y cubrimos las áreas de césped o bordes. Eso es. Y siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Seguir el plan de riego y mantener el cuidado adecuado mientras el jardín se establece. Ya, eso es importantísimo. ¿Ok? Entonces, ya teniendo todos los principios básicos de lo que es el diseño del jardín, ya ahora vamos a conocer cuáles son las técnicas de preparación del suelo en nuestro jardín. Lo que tenemos que hacer primero es el análisis de suelo. Por lo tanto, antes de, ¿no? Antes de la preparación del suelo, va a ser importante el análisis de suelo. Así vamos a conocer la composición del suelo, el nivel de pH del suelo y los niveles de nutrientes que tenemos en el suelo. ¿Ya? Entonces aquí nos va a indicar pues lo que es la textura del suelo, que puede ser, que nos va a determinar el porcentaje de arcilloso, arenoso, limoso, y nos va a dar un tipo de suelo, que puede ser limo arcilloso o arcillo arenoso o franco arenoso, o sea, va a depender de el porcentaje que nos va a dar. Ahora, el pH igual, que puede ser ácido, neutro o alcalino. En nutrientes disponibles, que comúnmente vamos a encontrar ese nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y magnesio. También en porcentajes nos va a dar el resultado del análisis de suelo. Entonces, los resultados del análisis de suelo nos va a ayudar a decidir qué enmiendas, o sea, qué fertilizantes vamos a agregar. Puede ser fertilizantes, lo que falta, ¿no? Compost o cal para subir el pH del suelo. Así es. ¿Ok? Para eso nos sirve el análisis de suelo. Y después viene lo que es la aireación y laboreo del suelo. Aireación es, ¿no? Consiste prácticamente pues en romper la capa superior del suelo con herramientas como horquillas o rastrillos, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la circulación del aire, el drenaje y la penetración de agua. El laboreo pues se realiza con una azada, pala o puede ser también con motocultor, ¿no? Para aflojar la tierra. Y el objetivo del laboreo es prácticamente abrir el suelo, hacerlo más poroso y permitir, ¿no? Que las raíces crezcan libremente. Y se preguntarán cuál es la profundidad, pues generalmente pues se debe trabajar el suelo a una profundidad de 15 a 30 centímetros, ¿no? Dependiendo del tipo de cultivo. Ok, después viene la parte de mejoramiento de la estructura del suelo, ¿no? Por ejemplo, arenización de suelos arcillosos. Los suelos arcillosos son pesados, por lo tanto, es recomendable agregar arena gruesa o también material orgánica, que puede ser como compost o estiércol descompuesto. ¿Ya? Esto para mejorar el drenaje y la aireación. Después viene la parte de enmiendas para suelos arenosos.
Entonces, en suelos arenosos podemos agregar compost, turba o arcilla. ¿Para qué? Para aumentar la capacidad de retención de agua y nutrientes. Ya, así es. Entonces, el compost o la turba nos va a servir como colchón de humedad, ¿no? Colchón de agua. Después tenemos materia orgánica. Por lo tanto, la incorporación de compost o estiércol descompuesto es bastante beneficiosa pues para mejorar la estructura y la fertilidad del suelo. Igual pues esto, la materia orgánica nos va a ayudar a retener la humedad y la proporción de nutrientes esenciales para las plantas. Y después viene la parte de corrección del pH del suelo, según nuestro análisis de suelo. Una vez que ya tenemos el resultado de nuestro análisis de suelo, ya contamos con nuestra ficha, ¿no?, de análisis de suelo, entonces ya vamos a tener un indicador. Por decir, nos indica que el suelo es ácido, o sea, bajo en pH, que puede ser 4,5, 5,5, 5,5, ya dependiendo. Entonces, eso quiere decir, ¿no? Si nuestro análisis de suelo nos bota ese valor, ¿no?, de 5, de 4, entonces quiere decir que el pH es bajo. Entonces, si el suelo es ácida, o sea, cuando el pH es bajo, podemos agregar dolomítica o caldolomita o cal agrícola. ¿Para qué? Para aumentar el pH y hacerlo más alcalino. Eso es. Suelo alcalino, cuando en nuestro análisis de suelo nos bota mayor a 7, o sea, 7,5, 8, 9. Entonces, si el pH es alto, ¿no? Tenemos que añadir enmiendas ácidas como azufre elemental o compost de coníferas. ¿Para qué? Para reducir la alcalinidad, para bajar el pH. Entonces, esto, la corrección del pH es importantísimo porque, pues, si no lo corregimos, obviamente va a afectar la disponibilidad de nutrientes. Entonces, tenemos que asegurarnos de seguir las recomendaciones basadas en el análisis de suelo. Eso es importantísimo. Y después tenemos sistemas de riegos eficientes. ¿Ya? Así es. Entonces, vayamos primero por riego por goteo, ¿ya? Lo cual, pues, el riego por goteo prácticamente es un sistema de riego que distribuye el agua de forma lenta y controlada directamente en la base de las plantas y mediante tuberías, mangueras o emisores que liberan gotas de agua en puntos específicos. Así es. Tenemos las ventajas. Con riego por goteo vamos a ahorrar agua, vamos a reducir enfermedades porque no va a mojar solo el suelo y no las hojas. Y muchas veces se ha visto pues aparición de enfermedades por la misma humedad que se tiene pues en las hojas, ¿no? Enfermedades fúngicas y bacterianas. Otro, ahorro de tiempo. Podemos programar, ¿no?, para que funcione de forma automática eh, el riego por goteo. Podemos automatizar. ¿Ya? Y es ideal para huertos, jardines, plantas de macetas y cultivos agrícolas, definitivamente. Después tenemos riego por aspersión. ¿Ya? Y este sistema simula la lluvia natural mediante la dispersión del agua de forma de gotas finas a través de aspersiones instalados en el suelo o sobre un sistema de tuberías. Ventajas: es una cobertura amplia y tiene una flexibilidad. O sea, podemos em, adaptar a diferentes tamaños y formas de áreas. Desventaja: pues sí, o sea, no es tan eficiente como el de lo que es este riego por goteo, ¿ya? Porque se va a evaporar, además es de mayor consumo de agua. Así es. ¿Ok? Muy bien. Después tenemos riego subterráneo. El riego subterráneo, pues se utiliza, o en este tipo de riego vamos a utilizar tuberías instaladas bajo tierra, ¿no? Para liberar agua directamente en las capas profundas del suelo, a donde las raíces de las plantas pueden acceder, así como podemos ver en la fotografía. Ventaja: pues minimiza la evaporación y es de bajo mantenimiento. Desventajas:
Sí, es bastante costoso y dificultad de ajuste, o sea, no puedes ajustar ya que están debajo de la tierra, ¿no? Eso es. Después tenemos riego por microaspersión. Pues este sistema es una variación de riego por aspersión, pero en lugar de grandes aspersores, ¿no? En este caso vamos a utilizar prácticamente microaspersores, ya microaspersores que dispersan gotas de agua muy finas, lo que hace ideal para las plantas pequeñas o en macetas. ¿Ya? Ventaja es de bajo consumo de agua, es ideal para cultivos en hileras o espacios reducidos. Desventaja, es una cobertura limitada, o sea, es casi localizada. ¿Ya? Así es. Después tenemos mantenimiento del jardín, ¿no es cierto? Donde vamos a tener riego. O sea, primero que todo es el riego. ¿Y con qué frecuencia vamos a regar? ¿Qué cantidad? Eso va a depender del tipo de plantas, el clima y temperatura. Entonces, en general las plantas jóvenes pues requieren más riego, o sea, requieren riego más frecuente, mientras que las plantas establecidas necesitan menos. Ya, y siempre tenemos que guiarlos con la capacidad. Tenemos el riego o la humedad, tenemos que medir, ¿no? Punto de marchitez permanente por punto de, ¿no? Punto de capacidad del suelo y punto de lo que es y encharcamiento. Entonces, siempre tenemos que mantener a la capacidad del suelo. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Después viene otro en lo que es el mantenimiento, lo que es la poda y recorte. Vamos a tener poda de formación, poda de mantenimiento, poda de floración, fructificación. Entonces, la poda de formación, pues consiste en realizar, ¿no? En las plantas jóvenes, ¿no? Para darle la forma deseada y guiar su crecimiento. Eso es la poda de formación. Mientras que la poda de mantenimiento consiste en retirar hojas y ramas secas o dañadas, ¿no? Lo que fomenta el crecimiento de nuevas partes saludables y mejora de circulación del aire entre las ramas. Después está la poda de floración y fructificación, pues algunas plantas como rosales o arbustos no se benefician de una poda, poda y recorte. Y también tenemos la parte de lo que es la fertilización, uso de abonos orgánicos y biofertilizantes en enmiendas. Donde la fertilización de temporada consiste pues en añadir nutrientes al suelo en el momento adecuado, lo cual va a ayudar a fortalecer el crecimiento de las plantas. Comúnmente se fertiliza pues al inicio de la primavera y al final del verano. ¿Ya? Así es. Después la incorporación de compost o estiércol pues aporta nutrientes naturales y mejora la estructura del suelo. ¿Ya? Y para suelos desgastados hay que agregar enmiendas específicos o biofertilizantes que va, nos va a ayudar a mejorar la fertilidad y el equilibrio de nutrientes, definitivamente. Después viene lo que es el control de malezas, ¿ya? Que puede ser método control manual, así como podemos ver en la fotografía, ¿ya? De cierre manual o labranza superficial. Y otro método de controlar las malezas es el uso de mulch o acolchado. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, la aplicación de mantillo, donde tenemos que colocarnos una capa de mantillo orgánico que puede ser paja, corteza de árboles, hojas secas, que puede ser inorgánico también como grava o plástico alrededor de las plantas. Y esto pues va a evitar a que las semillas de malezas germinen y vamos a reducir, ¿no? La competencia y vamos a ayudar a mantener la humedad. Esa es la importancia de uso de mulch o acolchado, ¿ya?
O puede ser también cubiertas vegetales, como las plantas, cubresuelos como, ¿no? Como los tréboles o gramíneas bajas que pueden ayudar a suprimir las malezas al ocupar espacio y bloquear la luz que necesita para germinar. Así es. Otro está lo que es el vinagre o ácido acético, ¿ya? El vinagre del oído y aplicado con un automatizador puede secar las hojas ¿no? De algunas malezas. Pues sin embargo, hay que aplicar, ¿no? Con cuidado para no afectar las plantas cercanas. ¿Ya? O sea, es una herbicida natural y orgánico. También otra forma de controlar las malezas es agua hirviendo, donde hay que aplicar agua caliente sobre las malezas, ¿no es cierto? Que puede destruir las células de las plantas no deseadas. Y esta técnica es más efectiva para malezas pequeñas y en superficies como caminos o adoquines, definitivamente. ¿Ya? Otra forma es el uso de barreras físicas, como tela antimalezas, así como podemos ver aquí en la fotografía. Estas son las eh, ¿no? Mantas, ¿no? O telas debajo de la capa de mantilla que evita que las semillas de malezas lleguen al suelo y que bloqueen su crecimiento. ¿Ya? Así es. Entonces, para evitar el crecimiento de malezas en zonas específicas, se puede utilizar también grava o piedra, ¿no? Que dificulte la germinación de las semillas. ¿Ok? Muy bien. Y ahora pasemos a lo que es control de plagas. De la misma manera, pues para controlar las plagas tenemos que siempre estar monitoreando, hay que estar inspeccionando de forma periódica, se recomienda semanalmente, ¿no? Identificar si hay alguna plaga como pulgones, ácaros, orugas y caracoles que se encuentran comúnmente en jardín. Si lo encontramos, ya tenemos que eh, controlar, ¿no? Que puede ser control biológico ya con depredadores. ¿Y cuáles son esos depredadores para utilizarlo? Ahí están las mariquitas, ahí están las avispas parasitoides o crisopas, ya que son controladores biológicos, ya que se alimentan pues de las plagas comunes como pulgones, ácaros, entre otras. También tenemos plantas repelentes, ya como la menta, ya hay que tener en cuenta esto. Ya plantas repelentes también nos va a ayudar bastante. La menta, romero y lo que es la caléndula, ¿no? Que repelen ciertas plagas de forma natural y puede plantarse cerca de cultivos susceptibles. Y por otro lado está el uso de entomopatógenos, lo que son las bacterias y hongos. Podemos utilizar, por ejemplo, Beauveria baciana para control de las plagas. O también puede ser las bacterias como Bacillus thuringiensis, ¿no? Que atacan específicamente a ciertas plagas sin dañar ¿no? El resto del jardín, o sea, es biológico. Ya, así es, ahí están los productos entomopatógenos que podemos requerir, que son biológicos. Después de eso ya tenemos que pasar a lo que es control mecánico, como trampas físicas, así como podemos ver en la fotografía. También podemos trabajar con barreras de cercos y mallas de protección, ¿no? Que protegen a las plantas de las plagas voladoras y animales, definitivamente. ¿Ya? Y otro, insecticidas naturales y orgánicos, como aceites esenciales, ahí está el aceite NIM, aceite de romero, aceite de menta o aceite de eucalipto, ¿no? Que tienen propiedades insecticidas y son efectivos contra una variedad de plagas. ¿Ya? Así es. Si vamos a aplicar, pues hay que diluir con bastante precaución para no dañar las plantas. Y si hay en tienda, sí se ha habido, por ejemplo, el aceite de NIM, y hay que guiarnos con prácticamente con la ficha técnica, con la etiqueta para no sobredosificar. Y también está jabón potásico o insecticida, ¿ya? Que son prácticamente el jabón potásico que es eficaz, ¿no? Contra las plagas de cuerpo blando como pulgones y ácaros. Así es. Y luego está el extracto de plantas, como el de ajo o chile, ¿no? Que tienen propiedades repelentes e insecticidas, que también se puede aplicar en forma de spray para, ¿no? Prácticamente para controlar a las plagas. Después vendría lo que es el control químico, ya que sería como un último recurso.
Ya no que me voy a pasar directo a control químico, sino ya según el MIP, manejo integrado de plagas, nos dice como última alternativa. Y entonces tenemos que hacer un uso responsable de insecticidas, también herbicidas selectivos y eh, pues es importante minimizar el uso de productos químicos en el jardín, ya que puede afectar la biodiversidad y contaminar el suelo. Y se preguntarán, este, ¿cuáles son los productos? Ahí están las acaricidas, ahí está los fungicidas, entre otras. Y cada producto tiene su ficha técnica y para poder dosificarlo siempre tenemos que trabajar de la mano con su ficha técnica. Así es. Ok, muy bien. Ahora sí, si habría alguna consulta, duda respecto al tema, adelante, se tendrían. A ver, Rosa, Erika, Juan Víctor, Benita, ¿todo está claro? Bien, no habiendo preguntas, vamos a darlo por finalizado el curso y ya saben, las personas que aún no se han inscrito al curso tienen el correo de la institución y su número de WhatsApp. Si habría alguna consulta o duda respecto al tema desarrollado al posterior de esta clase, tienen mi correo y mi número de WhatsApp. Muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.